Era una mañana cualquiera en el pequeño pueblo de San Felipe del Agua, en el interior de Oaxaca. El sol acababa de rozar los tejados anaranjados de las casas, y el aroma del café con canela aún flotaba en el aire. Las personas comenzaban su rutina, niños con mochilas más grandes que sus espaldas, ancianos barriendo las aceras, y vendedores abriendo sus puestos de fruta. Era un día como cualquier otro, hasta que la tierra comenzó a rugir. Primero vino el sonido, sordo y lejano, como si algo inmenso despertara de un sueño profundo justo debajo del suelo. Después, la vibración. Las paredes temblaban, los vasos bailaban sobre los estantes, y en segundos, todo se volvió caos. Un terremoto de magnitud 7,9 sacudió la región, estremeciendo la ciudad con una furia muda. Edificios enteros se vinieron abajo, las calles se partieron en dos, y el cielo se llenó de polvo blanco. Entre los escombros, había una respiración. Débil. Agitada. Casi imperceptible. Pero Max la sintió. Max era un labrador amarillo, de hocico marcado y ojos que parecían entender más que cualquier humano. Su pelaje claro ahora estaba cubierto de polvo y pequeños cortes, pero nada lo detenía. A su lado, su inseparable compañero, Miguel Ríos. Bombero desde hacía más de 30 años, con el rostro curtido por el tiempo y la tristeza, pero con manos que aún sostenían con firmeza la correa de su perro. Miguel ya había visto muchas tragedias. Incendios, inundaciones, accidentes. Pero nada como aquello. Era como si el suelo literal y emocionalmente se hubiese esfumado. En medio de aquel desastre, Miguel miraba a Max, y en sus ojos encontraba lo que necesitaba para seguir. Max no era solo un perro de rescate. Era su amigo, su compañero desde que perdió a su esposa a causa del cáncer, 3 años atrás. En aquella oscuridad, Max llegó como una chispa de luz. Miguel lo adoptó siendo apenas un cachorro, y desde entonces, entrenaron, trabajaron y superaron juntos los silencios más profundos del alma. Pero esa mañana, todo era ruido. Gritos, sirenas, crujidos de concreto quebrándose. Y fue en medio de ese caos que Max empezó a correr. Olfateaba, analizaba, se detenía de golpe, y cavaba con sus patas ensangrentadas entre los restos. Entre el humo y el polvo, Max se movía con una precisión casi sobrenatural, como si supiera exactamente dónde aún latía la esperanza. Miguel confiaba ciegamente. «Vamos, chico», decía con la voz quebrada, intentando seguirle el paso. Su cuerpo ya no era tan ágil como antes, pero su corazón sí. Aún latía con la misma fuerza que al comenzar. Y fue allí, entre los restos de una escuela infantil que se había derrumbado, donde Max se detuvo de golpe. Miró a Miguel. Ladró una vez, fuerte. Y empezó a cavar con desesperación. Miguel se arrodilló junto a él. «¿Hay alguien ahí?», gritó con voz ronca. Y entonces lo escuchó. Un sonido apagado. Un llanto. Un pedido de auxilio. Max había encontrado la primera vida. Y esa sería solo la primera de muchas. En ese instante, Miguel lo supo, no estaban allí solo como bombero y perro. Estaban allí como guardianes de la esperanza, salvando fragmentos de vida entre las ruinas de lo que antes era rutina. Y mientras los gritos de dolor resonaban entre las calles partidas, y los ojos de la ciudad buscaban algún motivo para no rendirse, Miguel miró a Max con el pecho agitado y los ojos fijos debajo de los escombros y le dijo en voz baja: «Eres mi héroe, chico». Y lo era. Porque no todos los héroes llevan capa. Algunos tienen 4 patas, y un olfato que detecta la vida antes de que desaparezca. Miguel conoció a Max en un refugio comunitario, 3 inviernos atrás. Había ido allí a entregar donaciones en nombre del cuerpo de bomberos, pero bastó una mirada para que su corazón roto encontrara un nuevo ritmo. Max era apenas un cachorro flaco, con una cicatriz discreta sobre la pata delantera y unos ojos que parecían contar una historia sin palabras. Se reconocieron en el silencio del dolor. Desde entonces, se volvieron inseparables. Miguel lo entrenó con paciencia, no solo como perro de rescate, sino como parte de su rutina, de su mundo. Max entendía sus silencios, sus pausas, su mirada cansada al final de cada turno. Y Miguel aprendió a leer las señales de Max, la forma en que se encogía cuando presentía peligro, cómo levantaba la oreja al captar un sonido lejano, o cómo se quedaba inmóvil al detectar una vida escondida entre el caos. En la estación de bomberos, Max era más que un compañero. Era un símbolo. Los nuevos reclutas lo veían como un veterano de guerra, respetado, silencioso, letal en su misión. En cada rescate, era el primero en entrar y el último en salir. En cada misión, llevaba esperanza como si fuera parte de su instinto. Ese día del terremoto, la tierra aún temblaba dentro de todos, incluso después de que el suelo se detuvo. El reloj marcaba las 9:42 cuando Max encontró a la primera niña sepultada. Se llamaba Camila, tenía 6 años y estaba atrapada bajo una losa que había aplastado parte de su aula. Estaba consciente, pero asustada. Miguel la sacó con cuidado, mientras Max se acostaba a su lado, lamiéndole la mano. El corazón de la niña, que latía con fuerza, se calmó con el toque de ese hocico cálido y seguro. Pasaron las horas.
El sol comenzaba a descender en el cielo gris, y la ciudad parecía partida en dos. Autos volcados, postes caídos, humo saliendo de todos lados. Pero Max no se detenía. Cada persona encontrada era una victoria. Cada grito guiado hacia el silencio, un milagro. En un momento, junto a un supermercado derrumbado, Max ladró con fuerza. Había algo allí. Pero los escombros eran inestables. Miguel dudó. Sabía que cualquier movimiento en falso podía hacerlo colapsar todo. Pero Max no dudó. Avanzó agachado, olfateando entre sacos de cemento y vigas partidas. Era como si supiera que alguien lo esperaba del otro lado. Y lo sabía. Con paciencia y precisión, Miguel y los demás bomberos abrieron un paso estrecho. Allí encontraron a una pareja de ancianos, abrazados, exhaustos, pero vivos. La mujer, con lágrimas en los ojos, acarició el pelaje de Max y susurró. ¿Nos encontraste? ¿Nos encontraste? Miguel sintió un nudo en la garganta. Max se sentó a su lado, jadeando, con la mirada fija en la suya. Como si dijera, aún queda más por hacer. Y lo había. Al anochecer, cuando los reflectores del cuerpo de bomberos comenzaron a iluminar las zonas más críticas, Max dio señales de agotamiento. Sus patas estaban cortadas, había sangre seca en su pelaje, y su pecho subía y bajaba con dificultad. Miguel intentó que descansara. Le trajo agua, una manta, incluso una pelotita de goma que solía llevar en el bolsillo. Pero Max solo lamió su mano, se levantó y siguió adelante. Era como si el instinto fuera más fuerte que el dolor. No solo rescataba personas, salvaba a algo invisible, la fe de toda una comunidad, que empezaba a creer que aún había algo por reconstruir. Y fue allí, en esa noche silenciosa bajo los cielos quebrados de Oaxaca, que Miguel comprendió en lo que se había convertido, un hombre guiado por un ángel de 4 patas. Y Max, aunque exhausto, parecía saber exactamente a dónde ir. Como si cada latido bajo los escombros fuera un llamado que solo él podía oír. La madrugada se había apoderado de la ciudad, y con ella llegaron el frío, el cansancio y el silencio fúnebre de las sirenas apagadas. Muchos bomberos ya estaban agotados. Algunos se sentaban en las aceras, otros se recostaban en las ambulancias, con los rostros marcados por el hollín y el dolor de no haber podido salvar a todos. Miguel también estaba exhausto. Los ojos rojos, la respiración pesada. Pero Max permanecía alerta. Aunque su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad, sus ojos mantenían ese brillo inquieto. Como si supiera que aún había una vida esperando. Algo dentro de él palpitaba. Eran casi las 4 de la mañana cuando llegó el llamado. Un pequeño derrumbe secundario había afectado una zona residencial en los alrededores del área más crítica. Se escuchaban ruidos apagados, alguien gritaba pidiendo ayuda, pero los escombros formaban una prisión de concreto, imposible de excavar sin riesgo de colapso total. El equipo dudaba. El peligro era extremo. Pero Max, al acercarse a los escombros, se quedó inmóvil. Olfateó una de las columnas caídas y comenzó a cavar con sus patas ya heridas. Sus movimientos eran cortos, casi dolorosos, pero decididos. Miguel lo sujetó del arnés, intentando detenerlo. Max, basta. Ya diste todo. Pero Max lo miró como diciendo, todavía no. Entonces, algo dentro de Miguel también se levantó. Esa fe silenciosa que solo conocía a través de ese perro. Montaron una estructura improvisada. Miguel entró primero, con Max justo detrás. Era un paso estrecho, con vigas crujiendo sobre sus cabezas y el suelo inestable. El olfato de Max los guiaba. De repente se detuvo, comenzó a ladrar un ladrido ronco, profundo, distinto. Miguel iluminó el lugar con su linterna y, entre pedazos de ladrillo y polvo espeso, vio algo moverse. Era una mano pequeña. Un niño. Miguel se arrastró hasta él. Era un chico de unos 8 años, con la pierna atrapada entre 2 bloques. Estaba consciente, pero débil, deshidratado, pálido. Sus ojos se encontraron con los de Max y, a pesar del miedo, sonrió. «¿Un perrito? ¿Viniste a buscarme?» Max se acostó junto al niño, como si lo abrigara con su propio cuerpo. Miguel comenzó a trabajar para liberarlo, sintiendo que el tiempo se escapaba como arena fina. Escuchaba las vigas crujir sobre él, el edificio temblaba ante el más mínimo movimiento. En cualquier momento, todo podía venirse abajo. Con extrema delicadeza, logró sacar al niño. El techo gimió. Miguel gritó. «Vamos, Max. Sal ahora». Pero Max se quedó quieto. Volvió a acercar el hocico al agujero que había cavado y empezó a olfatear de nuevo. Miguel, con el niño en brazos, miró al perro con desesperación. «Max. No hay nadie más, ven». Pero Max cavó más profundo. Y entonces, entre el polvo, un sonido apagado. Un llanto. Otro cuerpo. Una mujer, la madre del niño que había quedado inconsciente, sepultada, casi sin signos vitales. Miguel reaccionó de inmediato. Entregó al niño a otro bombero para ponerlo a salvo y regresó, guiado por Max. Juntos, sacaron a la mujer, lenta y cuidadosamente, de entre los escombros. Al salir, el edificio crujió una última vez y colapsó. Todos corrieron. Pero Max se quedó atrás,
mirando fijamente hacia la entrada, como si esperara a alguien más. Miguel corrió de regreso, tiró de Max por el collar y lo arrastró lejos segundos antes del colapso final. El impacto lanzó a ambos al suelo. Polvo, gritos, confusión. Cuando Miguel recobró el sentido, buscó desesperado a Max entre los escombros. Lo encontró tendido, inmóvil, con los ojos entreabiertos. Max, quédate conmigo, chico. Quédate conmigo. El veterinario del equipo llegó corriendo. Había cortes profundos, y uno de los pulmones parecía comprometido. El traslado fue urgente. En la ambulancia, Miguel sostenía la cabeza de Max en su regazo. Sus manos temblaban. El perro respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían abiertos. Aún débil, lamió la mano de su compañero. Como diciendo, todo está bien. Aquella mañana nació con un silencio distinto. El cielo seguía cubierto de cenizas y el olor a concreto partido permanecía en el aire, como un recordatorio de que la ciudad aún no había despertado del todo. Pero, dentro del pequeño hospital veterinario de emergencia montado en la parte trasera de la base de rescate, algo había cambiado. Max, ahora envuelto en vendas, reposaba sobre una camilla improvisada. Respiraba con más regularidad, aunque aún estaba débil. El veterinario había dicho que el trauma en el pulmón fue grave, pero que luchaba con una fuerza que no era solo física, era algo que venía de adentro, algo que solo los perros con alma de misión llevan consigo. Miguel dormía recostado contra la pared, con el casco aún sucio en el regazo, cuando fue despertado por un leve ladrido. Abrió los ojos lentamente, sin saber si estaba soñando. Pero allí estaba él. Max, intentando incorporarse, tembloroso, mirándolo como si dijera, aún no ha terminado. Compañero, tranquilo. Ya hiciste lo que nadie más pudo hacer, susurró Miguel, sosteniendo su cabeza con delicadeza. Horas después, llegó la prensa. La historia se había difundido, el perro que salvó 2 vidas momentos antes del derrumbe final. Un grupo de voluntarios organizó una cadena de ayuda con donaciones, medicamentos e incluso comida especial. Personas de toda la ciudad escribían cartas, dejaban flores en la entrada del centro de rescate, algunas venían desde lejos solo para dejar una nota con la frase, gracias, Max. Pero no fue solo eso. El niño que Max había salvado, llamado Diego, pidió ver al perro en cuanto recibió el alta médica. Cuando entró a la sala, con la pierna vendada y un oso de peluche en los brazos, se detuvo frente a la camilla, miró a Max y dijo, yo sabía que volverías por mí. Los héroes siempre regresan. Max levantó las orejas y, con dificultad, se apoyó sobre sus patas delanteras. Diego se acercó con cuidado, se acostó a su lado y lo abrazó suavemente, como si estuviera abrazando a la vida misma. La imagen dio la vuelta al mundo. 2 sobrevivientes unidos por algo que va más allá de la lógica. La historia conmovió tanto que, en cuestión de días, se creó la Fundación Max, con el objetivo de entrenar perros de rescate y apoyar a víctimas de desastres naturales en toda América Latina. Max había iniciado algo que trascendía su propia supervivencia. Miguel, incluso después de todos los aplausos y homenajes, nunca se sintió cómodo con el título de héroe. Siempre decía, el héroe fue él. Yo solo sostenía la linterna. Y tal vez tenía razón. Porque Max, con su olfato incansable y corazón leal, hizo lo que ningún equipo podría haber logrado, encontró vida donde solo había silencio. Encontró esperanza donde solo quedaban escombros. Años después, ya jubilado, Max vivió con Miguel en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Tenía un patio solo para él, con árboles, juguetes y una pequeña placa en la entrada que decía, aquí vive Max, perro de rescate, salvador de vidas y amigo eterno. Se fue en paz, con Miguel a su lado, en una mañana tranquila, rodeado de flores y cartas escritas por niños que crecieron escuchando su historia. Fue enterrado con honores por parte del cuerpo de bomberos, con todos los miembros del equipo formando un pasillo de silencio en su despedida. Pero su legado no terminó ahí. Hoy, decenas de perros entrenados por la fundación que lleva su nombre continúan salvando vidas en terremotos, inundaciones y desastres en todo el continente. Cada vez que uno de estos animales encuentra a alguien bajo los escombros, alguien susurra. Max estaría orgulloso. Max no fue solo un perro. Fue un símbolo. Un recordatorio de que, incluso en medio del caos, todavía existen corazones dispuestos a darlo todo por otro ser. Y que, a veces, el mayor héroe de una historia camina sobre 4 patas. Si alguna vez viviste algo inolvidable junto a un perro, cuéntanos tu historia en los comentarios. Quién sabe, tal vez también inspire a alguien.